bendiga. Amén. Dios les bendiga. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a empezar la clase de hoy. Yo sé que este es el tiempo donde empezamos ya un poquito las fuerzas a menguar. Vamos a orar para que Dios nos siga dando la fortaleza y nos siga dando la determinación de terminar lo que empezamos, que es lo difícil. ¿Cuántos de nosotros no tenemos libros que dijimos, este año es que está tremendo este libro, y empezamos a leerlo, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, y decimos, iba tan avanzado que lo voy a parar por ahorita y después lo recojo? Y después pasan los años y no lo volvemos a recoger. Esperamos que así no usted vaya a pensar del instituto, voy bien avanzado, voy a tomar un receso. No, hermano, vamos a seguir creciendo todos. Amén, amén. Yo estoy muy contento con el tema de esta semana, que es la lección 4, el bosquejo B del arte de escribir. Estoy bien contento que los editores de nuestro manual del Defenders Institute lo dejaron ahí, porque esto es muy importante para nosotros, que entendamos cómo fue que se desarrolló el arte de escribir. Dios no solamente se reveló por la naturaleza, no solamente se reveló de la manera especial, porque una cosa es que yo te cuente experiencias a ti de lo que pasó, y otra cosa es de que algo quede escrito. Hay un poder en la escritura, hay un poder en eso. No sé si ustedes leyeron la historia que estaba en el libro de hermenéutica esta semana. ¿Cuántos leyeron esa historia del niño, de los misioneros? A ver, bueno, Richard, ¿usted la leyó? Sí, de los misioneros que llegaron a una isla y ellos no tenían la escritura, ninguna clase de escritura. Entonces ellos eran misioneros y estaban construyendo una iglesia, y al misionero, que no me acuerdo cómo se llama, ya no sé qué, pero se le olvidó un desarmador. Ajá. Y le dijo al niño, ve y llévale esta tablita y para porque necesito el desarmador, y que él no sabía lo que es el desarmador tampoco. Entonces el niño fue y dice, pero ¿qué le digo? No le digas nada, la tablita le va a hablar, le dice. Y ya cuando fue, la señora lo leyó y le dio el desarmador, y dice, regresó el niño, le dijo a todos de la aldea, hey, es un mago este señor que hace hablar la madera, dice, hace que la madera hable. Eso es lo que yo me pongo a pensar, qué increíble que como los tiempos de Isaías, que alguien como Isaías, alguien como el apóstol Juan, que está mirando la visión apocalíptica, ¿verdad?, de revelación, y mira cosas del siglo XXI, del siglo tal vez XXII, y cómo las puede, ¿qué diría Juan acerca de una televisión que él miraría en aquel tiempo? ¿Cómo lo describimos? ¿Cómo describe eso? El niño se le hizo inmediatamente, dijo, eso es magia, eso es algo increíble. Para usted y para nosotros, pues las letras. Pero es importante, el arte de escribir nos deja saber, nos da una persona que lee y que escribe, es una persona que tiene mucho poder, ¿verdad? Y que tiene mucho potencial. ¿Se acuerda en los tiempos medievales, creo que sí se dice en español, medievales, cuando la iglesia controlaba todo eso? La iglesia universal católica era la única que tenía la Biblia, y los únicos medios de conocer y aprender a leer y escribir era meterte a una escuela o a un monasterio, donde los sacerdotes eran los únicos que escribían y leían, y por eso había mucha ignorancia. Por eso se le llama The Dark Ages, las edades oscuras, porque era un tiempo donde el hombre había aprendido a manipular y a controlar a aquellos que no leían y que no escribían, y los tenían en oscuridad, en ignorancia. Una persona que no puede, porque cuando uno puede leer y escribir, uno puede por lo menos discernir ciertas. Y hoy vamos a hablar acerca de esa, que no solamente las letras, pero imágenes hablan a nuestra vida. Y esta semana pues yo les estuve dando esa tarea. Qué interesante es que nuestra mente inmediatamente capta. La semana pasada hablábamos de los símbolos y de cómo es los símbolos en la Biblia nos abren el entendimiento, y por muy bonito que estuvo el verso que Marcos compartió con nosotros, y por muy bonito que estaban reescritos Salmos 119, 105, por muy bellas palabras que usamos,
cuando decimos lámpara es a mis pies tu palabra, como que el entendimiento se abre más. So, yo sí quisiera que algún día, y yo tengo fe, déjeme quedarme con esa fe, hermano. Yo creo que algunos de ustedes van a estar escribiendo los manuales de nuestro Instituto Bíblico para generaciones futuras. Ustedes deberían de sentirse bien privilegiados, hermano. Porque lo que estamos haciendo aquí, en verdad, ustedes están probando un programa piloto que esperamos se va a cambiar, se va a tener que modificar. Y ustedes tal vez van a ser los modificadores de ese programa. Pero ustedes con sus propias tareas que están escribiendo van a componer parte de esos manuales futuros. Yo creo grandemente que la enseñanza y la educación cristiana sale de aquí mismo, de nosotros mismos. El Espíritu Santo nos ha dotado a nosotros. A ver, un estornudo. De todos modos, que Dios te bendiga. Yo creo firmemente que hoy en día nosotros, la iglesia, necesitamos levantarnos a un nuevo nivel. Yo oía al doctor Dinesh D'Souza, que es el rector de la Universidad de King's College en New York. Y él hablaba en la Universidad de Liberty, en la convocatoria de ellos esta semana. Y él decía, ¿por qué es que perdimos todos los lugares altos? ¿Por qué es que perdimos las sillas de los judiciales, de la Corte Suprema? ¿Por qué hemos perdido tanto? Porque gente como usted y como yo abandonamos la escuela académica, abandonamos las escuelas, las universidades, porque dijimos, son tan liberales, están tan liberales, que no nos queremos manchar con ellas. Y se las entregamos básicamente al enemigo. Y ahora estamos enojados de que esa gente está tomando el control el destino político, socioeconómico. Todo está en manos de gente que no conoce a Dios viviente. Porque nosotros, no solamente nosotros, pero a nuestros hijos, los hemos marginalizado y les decimos, ten cuidado con ellos, que no te vayan a confundir. Y es cierto que hay que cuidarlos, pero a la misma vez no hay que sacarlos de esas instituciones, hermano. Yo creo que de la iglesia nosotros tiene que haber un nuevo nacimiento, tiene que haber un renacimiento de educación cristiana, de conocimiento, de epistemología, de que conozcamos lo que conocemos, lo conocemos porque Dios nos lo dio a nosotros. Yo hablaba hoy con una jovencita que me hablaba acerca de estos principios bíblicos de la Biblia, y yo le decía, mira, en tu escuela yo sé que te van a enseñar de que la Biblia, yo no sé si ustedes han oído de las historias de los Sumerians, de la Epic of Gilgamesh, de Gilgamesh, y la Enuma Elish. Enuma Elish son las historias más antiguas que supuestamente los filósofos nos dicen que de esas historias, de los eteos, del imperio acadio, de los sumerianos en Mesopotamia, y de ahí fue donde Abraham y donde Moisés consiguieron las historias para escribir las historias del Antiguo Testamento. Nosotros no vamos a tener tiempo para pasar todo eso porque eso es demasiado, pero posiblemente estoy con eso de que no estoy tratando tanto de agregarle un tercer año, como vamos a añadir un año, no de esta manera, pero va a ser una más intensiva donde vamos a hablar de apologética, que es donde hablaríamos de este punto, el estudio de cómo defender la fe y Christian ethics, ética cristiana, teología pastoral. Esos son más como electives en un seminario. Creo que van a ser necesarios eventualmente para nosotros. Les digo esto porque es lo que el mundo dice acerca de nuestra Biblia, de nuestra escritura, que Moisés le copió allá historias que existían en el pasado. Y ahorita que empecemos, les voy a enseñar algunas figuras. Vamos a hablar acerca de ese lenguaje y de dónde se originó los escritos, de dónde vinieron, y por qué es que la gente piensa eso todavía hasta el día de hoy. Es interesante que nuestra teología, nuestra doctrina, nuestra fe está siendo atacada, bombardeada cada día. Y tarde o temprano estos niños mismos van a ser atacados por ellos. Espera, el maestro les va a pedir que escriban un papel que diga por qué la Biblia no es absoluta y no tiene la verdad y por qué fue copiada de otros libros. Esta muchachita me decía, pero a mi maestra ya nos dijo que no le importa lo que pongamos porque ella no nos está diciendo que está mal o que está bueno. Entonces, ¿cuántos se acuerdan cuando hablamos de este punto? De que todo en verdad no hay ni bueno ni malo, sino que
Eso, hay una palabra para eso. Estaba en el libro, yo creo que ni siquiera lo repasamos porque estábamos tan congestionados. Pero le dije yo a ella, Relativismo. relativismo. El relativismo. Le dije, a mí como que tu maestra es una relativista. Si tu maestra es una relativista, tú ponle que los dinosaurios pink fueron los que crearon el mundo, y como ella dice que no hay verdad absoluta, entonces no hay verdad absoluta. A ver, hermana Norma, Dios le bendiga. Ese es el mundo en que vivimos, hermano. Esas personas existen, que creen que no importa lo que tú creas, no importa, porque en verdad no hay una verdad absoluta. Eso es parte de la apologética que vamos a necesitar eventualmente repasar, si en verdad hay verdades absolutas. Y obviamente hay. Yo le decía a esta jovencita, qué bueno que tú estás en busca de la verdad. Qué bueno, porque el que busca la verdad la halla, y su nombre es Cristo. Eso es lo que yo creo. Por eso es importante, hermano, hablar de estos puntos, y el proyecto que ustedes están haciendo va a ser bien importante. Cuando yo hablaba con esta jovencita, yo le decía, dame 3 semanas y tú vas a ver que cualquiera de los estudiantes del Instituto Bíblico te va a poder contestar la pregunta que tú tienes de por qué la Biblia no se compara o es diferente a los escritos de la Enuma Elish y Epic of Gilgamesh, no sé si ustedes se acuerdan de Homero, de Iliad, The Voyage. Pero esta semana ustedes tenían tarea. Y entonces yo les pedí, así que vamos a repasarlo. Hermano, ¿usted tenía algo que quería agregar? No, una pregunta. Si esas ¿Sumerias? son las que son los semitas. Sí, ya semitas. Sí, los sumerios, empezaron sumerios, después fueron the Akkadians, los acadios, después se llamaban los asirios, pero sí son los semitas. Eran tribus nómadas. Nómadas, yeah. En el libro, creo que es donde él escribe, no sé si es Eland o Alice, pero es el segundo, sí, es Alice. Alice nos dice que en un mapa veamos, como en un mapa bíblico, como le digo, el tiempo fuera bello, y tal vez lo podemos hacer, pero ahí se puede ver cómo las tribus nómadas se levantaban una tras la otra para tomar control. Y esto, Sí, dice que uno de los primeros lenguajes escritos fue el fenicio. el fenicio. Y que de ahí se derivan las letras, los alfabetos hebraicos y semíticos. El alfabeto más antiguo que existe es el fenicio. Es el alfabeto fenicio. ¿Ustedes se acuerdan por qué se llama alfabeto? Las primeras 2 letras del griego. Del griego, las primeras 2 letras del alfabeto griego. Alfa Y y la beta. Es alfa, beta, theta, epsilon, lambda, nu. Se me olvidó el abecedario griego. Sí, Pero omega. es el abecedario griego. Es alfa, beta, delta. Hey, that's my book. Epsilon. Sí, ese libro es tremendo. J. Griffin Hawkins. Pero ese es el abecedario griego, y por eso se llama alfa, beta. Bueno, nombre las 5 fases para escribir un libro. Para llegar a escribir un libro, como cualquier libro, hay 5 fases para escribir ese libro. ¿Cuáles son esas 5 fases? ¿Cuál es la primera? Símbolo. El símbolo del alfabeto. El segundo, Palabra, el tercero, Oración o sentencia. después, Párrafo. y por último, Capítulo. el símbolo del alfabeto, palabra, la oración, el párrafo. Y usted se acuerda, nos dice que en cuanto al alfabeto, el alfabeto representa, ¿qué representa? Esto no era tarea. El alfabeto representa sonido, está en su manual. Representa sonido. Las palabras representan ideas. Y ya las oraciones representan un pensamiento entero. Las 3 fases de la historia de escribir fueron pictórico, ideograma y fonograma. amén, pictórico, fonograma. Lo vamos a repasar rápido. Según Job 19, ¿cuál fue el sitio de las primeras escrituras? Una piedra. La segunda,
Sí, bueno, en piedras con instrumentos agudos y después en tablas o planchas de barro. ¿Sobre qué material se escribió durante el tiempo del Nuevo Testamento? Papiro. Las hojas de papiro. Todo esto usted puede añadirlo a su tesis de 2000 palabras, acuérdese, todo esto usted va a estar hablando de cómo se desarrolló la Biblia que usted tiene ahora. ¿Cuáles son los 3 códigos existentes? Código Sinaítico, Vaticano y Alejandrino. Y el alejandrino. Y ahorita los vamos a repasar. ¿Qué contribución literaria tuvo el conde Constantino van Tischendorf con la escritura? ¿Cuál fue la contribución? Escribió 129 páginas. ¿De dónde los consiguió? Las copió por completo el código sinaítico. ¿Y dónde estaba? En un monasterio. Y cuando él llegó, dijo, wow, esta es la Biblia, me la llevo. Las copió todo. Yeah. Era un alemán que a la edad de 19 años ya era un experto ya en lenguas. Ya tenía los 24 años, ya había escrito y traducido el Nuevo Testamento en griego. Y él descubrió este código en un monasterio y en Rusia, y no se lo dejaron llevar, pero lo copió. Fue tan sabio que dijo, bueno, no me lo puedo llevar, pero en el tiempo que tengo empezó a escribir. Yes. Sí, en la historia dice que le enseñaron otras cosas y esas estaban donde los iban a quemar, donde le iban a tirar eso. Yes. Estaban destinados para el fuego. Ajá. Y él fue el que y este código sinaítico despertó algo. Despertó, así como cuando fue el Gold Rush, así como cuando es cualquier cosa que usted de repente hay algo que se descubre, ¿verdad? Todo el mundo empieza a llegar, todo el mundo, y despertó en los Estados Unidos y alrededor del mundo gente que empezó a buscar. Y es por eso que ahora tenemos tantos descubrimientos. El estudio arqueológico nos ha dado, como dice el testimonio de la Sala. De la Sala. De la Sala. Ahora sabemos que todo lo que la Biblia hablaba de los heteos, de Sodoma y Gomorra, ahora arqueológicamente se ha comprobado, hay hallazgos, hay evidencia. El escritor de uno de los libros que estaba leyendo esta semana decía que cuando él era niño, cuando tenía como 8 años, dice que todo el mundo les hacía burla a los cristianos, porque decían que ignorantes, ustedes hablan de ciudades que nunca existieron. Nínive, ¿dónde está eso? En los edomitas, ¿qué cosas son esas tan ignorantes? Y ahora, en los 70s, la encontramos las ciudades enteras. Y decía que que no había la escritura en ese entonces. Pues, y no había la escritura exacto. Y mucha gente decía que en aquel tiempo no había escritura, y obviamente descubrimos, después de un tiempo, después de tantos hallazgos, se descubrió que no solamente había escritura. La piedra moabita nos enseña que todo el segundo libro de Reyes, capítulo 23, está escrito ahí. Eso es muy interesante cómo esto se desarrolla. El arte de escribir obviamente es algo que Dios dejó para nosotros. El primer factor es el símbolo del alfabeto, la palabra, una oración. Las oraciones componen un párrafo, un grupo de párrafos componen un capítulo. Y cuando hablamos de esto, hermano, esto es para su beneficio, para que usted escriba. Cuando usted escriba su tesis, tiene que escribir y para tal vez ampliarlo un poquito. Cada párrafo que usted escriba, asegúrese que no sea más de 7 oraciones, de 5 a 7. La primera oración de cualquier párrafo establece de qué usted va a hablar en las 5 líneas últimas. Y la última va a sumar o a concluir lo que usted acaba de decir. Entonces tengan eso en mente cuando escriban esos párrafos, que están abriendo con una oración que establece lo que van a hablar y introduce lo que van a hablar. Y por último tratan de sumar o de concluir o de resumir las últimas 5 oraciones que acaban de hacer con unos párrafos. Eso es un poquito de clase de, ¿qué se le llamaría? De writing, I know that's a writing class, de gramática, right? Ok. Los símbolos del alfabeto representan sonidos, esto lo acabamos de hablar. Quiero brincarme todo eso. Les voy a enseñar un pequeño video. Hola compañeros de la clase de tipografía. Soy Cristian Trejos.
y hoy les vengo a contar sobre el origen de la escritura y el alfabeto. Vamos a comenzar. Todo comienza con la escritura cuneiforme. ¿Qué es la escritura cuneiforme? Pues bueno, la escritura cuneiforme es la forma más antigua de escritura conocida por la humanidad. Desarrollada por los pueblos sumerios, actuales Irak e Irán, alrededor del cuarto milenio antes de Cristo, es decir, hace más de 6000 años. Se trata de tablas de arcilla divididas en columnas en las que, con un punzón afilado de cáñamo, se dibujaban símbolos que son conocidos como pictogramas, luego las cosían al fuego y así garantizaban su duración. Poco a poco el sistema se fue perfeccionando. Empezaron a escribir de una forma ordenada, de izquierda a derecha y en filas horizontales, tal y como ahora lo hacemos nosotros. Las formas pictóricas empleadas se fueron simplificando, haciéndose más abstractas y también más fáciles de realizar. Así se podía escribir más y más rápido, y también de una forma más sencilla. El punzón anterior se sustituyó por otro en forma de cuña, que permitía, dependiendo del ajuste de la posición de la tabla frente al punzón, utilizar un mismo instrumento para escribir una enorme variedad de caracteres. Ese punzón es el que pasó a la historia. Por ser su forma de cuña, a esta escritura se la llama cuneiforme. Aunque la escritura cuneiforme fue inventada por los sumerios, luego la utilizaron acadios, babilonios, elamitas, hititas, y asirios, aunque todos ellos empleaban lógicamente sus propias lenguas. Bueno, espero que haya quedado claro qué es la escritura cuneiforme. Ahora vamos a hablar sobre el primer alfabeto que hubo, el cual es el fenicio. El alfabeto fenicio. La mayor contribución de la cultura fenicia fue la introducción del alfabeto. Su origen se dio a raíz que cada comerciante fenicio debía anotar con cierta facilidad información acerca de sus transacciones. Así, la intensa actividad económica de los fenicios los llevó a crear un sistema de registro que se convirtió en un alfabeto fonético, es decir, símbolos que representaban sonidos. Los fenicios no inventaron el alfabeto, pero sí contribuyeron a desarrollarlo, tanto que el alfabeto fenicio se considera el antecedente antiguo del alfabeto moderno. Se cree que el alfabeto fenicio se creó en la ciudad de Biblos. Este alfabeto no contenía vocales, solo 22 consonantes. Los griegos adoptaron las letras fenicias y agregaron algunos símbolos propios que hacían las veces de vocales. Este alfabeto pasó de Grecia a Italia. La escritura fenicia se expandió por el Mediterráneo en rollos de papiro a los que los griegos llamaron biblión. Esta palabra significa libro y de ella se originó el término Biblia. Los fenicios escribían en papiro, en pergamino o en tablillas de arcilla. Estos materiales no perduran en el tiempo y por esta razón casi no se han conservado testimonios históricos de la escritura fenicia, aunque se cree que debieron existir muchísimos ejemplos de ella debido a la intensa actividad de sus comerciantes. Bueno, ese fue el origen del alfabeto a través de los fenicios, pero después de este sigue el alfabeto griego, el cual es considerado el alfabeto moderno. El alfabeto griego es un alfabeto de 24 letras utilizado para escribir la lengua griega. Desarrollado alrededor del siglo IX AC, a partir del alfabeto silábico fenicio, los griegos adoptaron el primer alfabeto completo de la historia, entendiéndolo como la escritura que expresa los sonidos individuales del idioma, es decir, que cada vocal y cada consonante tienen un símbolo distinto. Su uso continúa hasta nuestros días, tanto como alfabeto nativo del griego moderno como a modo de crear denominaciones técnicas para las ciencias, en especial la matemática, la física, la astronomía y la informática. Ahora les voy a contar sobre el alfabeto romano. El alfabeto romano, o latino, es el sistema de escritura más utilizado hoy en día. Está presente en lenguas como el inglés, español, francés, portugués, alemán, turco, italiano, etc. Los romanos no inventaron este alfabeto, sino que lo adoptaron de los etruscos, quienes a su vez tomaron las letras del alfabeto griego. El alfabeto romano, o latino, es el sistema de escritura más utilizado hoy en día. Está presente en lenguas como el inglés, español, francés, portugués, alemán, turco, italiano, etc. Los romanos no inventaron este alfabeto, sino que lo adoptaron de los etruscos, quienes a su vez tomaron las letras del alfabeto griego.
Los etruscos contaban con 26 letras en su alfabeto, mientras que los romanos, cuando lo acogieron primeramente, conformaron el suyo con solo 21. El primer alfabeto romano, de 21 letras, era A, B, C, D, E, F, Z, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X. La G surgió luego, siendo su sonido representado al principio por la C, de ahí que su parecido no es casualidad, sino que se le agregó una raya horizontal a la C. La K, la I y la Z fueron tomadas del alfabeto griego. Aunque figura ya la Z en el alfabeto que pusimos anteriormente, se trata de una Z distinta que terminó desapareciendo. La J, la U y la W son letras derivadas de la I y la B, como su parecido sugiere. Esto ocurrió en la Edad Media. El alfabeto romano quedó conformado entonces con 26 letras, como lo conocemos hoy. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Es importante decir que no contaban con minúsculas en un comienzo. Esta representación de las letras apareció sobre el final de la antigüedad, con el fin de escribir completamente una letra, sin levantar la mano al hacerlo. De ahí la forma redondeada de las minúsculas. Muchos idiomas agregan letras o variantes gráficas del romano original. Contamos por ejemplo en el español con la letra ñ. Bueno compañeros, eso es todo, espero haber aclarado dudas, o darles esta nueva información para su conocimiento. Ese fue un estudiante que hizo ese video, para que vean, los estudiantes hacen videos. Bueno, díganos. Están ahí tronando. Este es el antes en nuestra primera gráfica es el lenguaje pictográfico. Ustedes ahorita en unos momentos de donde te voy a enseñar. La pictografía era dibujar objetos y de esa manera se explicaba lo que uno quería decir. Lo que no, era el tiempo nos está ganando, así que yo les iba a pedir que escribieran unos cuantos pictográficos, pero lo vamos a dejar para la próxima. El ideograma es lo mismo, consiste en representar una idea con un dibujo. Mientras el pictográfico era una palabra, esta es una idea. Una idea es muy diferente. Porque si yo le digo a usted en forma pictográfica, ¿cómo pudiéramos nosotros representar rápido así? Yo sé que lo vamos a hacer bien toscamente ahora nosotros. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Cuál sería el primer pictográfico ahí? Lámpara. A mis pies tu palabra. Una Biblia. Una Biblia, wow, un libro, right, algo. Ok, eso va bien, pero ahora si queremos representar la idea de santidad, ¿cómo lo haríamos? O el corazón. Sí. Hay pensamientos abstractos que simplemente no se puede definir con una pictografía, y por eso se tuvo que desarrollar el ideograma, que más que todo con un dibujo representaba un pensamiento, una idea. Una de las primeras descubrimientos que se hizo fue la roca de Beistún. Y esta roca, la tenemos aquí, nos dio la clave para la escritura cuneiforme. Cuando usted ve esos signos, imagínese ser uno de los primeros que encontró esa figura, esa piedra, y decir, wow, ¿y esto qué quiere decir? Y acuérdense, este lenguaje no existía. Ahora ya tenemos el abecedario de esto, pero esta piedra dio la clave para empezar a discernir lo que era la escritura cuneiforme, las tabletas. Así fue como fueron preservadas. Y parece que no dice nada, ¿verdad? Pero ahí están las escrituras metidas allá adentro. Son miles de años
en su antigüedad. Y ahorita vamos a hablar de esto, de cómo ciertas piedras fueron reservadas, cómo hay unas que existen, dónde es que existen y cuál fue la importancia de que todo esto esté en existencia todavía. Pero de aquí, de la piedra de Beistún, llegamos a la piedra moabita. Y la piedra moabita resultó ser una de las piezas de literatura hebrea más antigua que se había encontrado y narraba la historia que se encuentra en Segunda de Reyes. Esto es importante, hermano, porque como le decía, hay gente que decía, pero si no hay nada escrito en la Biblia, antiguamente no se halla nada. Y sin embargo, la piedra moabita, esta piedra que fue encontrada, nos dejó una gran historia acerca de lo que ya nosotros teníamos en nuestras manos. Yo sé que ustedes lo están buscando, ¿verdad? ¿Lo están buscando en su libro? No, el mío no tiene páginas. 53. 53, sí. Dice, ¿dónde escribir? En 1868 la piedra moabita fue descubierta al este del río Jordán. Resultó ser una de las más hebreas, más antiguas hebreas. ¿Qué página? 53 en el manual del estudiante. El gobierno francés proveyó el dinero para comprarla, pero cuando Clermont ganó, volvió para adquirir la piedra, la habían hecho pedazos. Imagínense. La habían hecho pedazos. El escolar francés comenzó la ardua tarea de recuperar información fragmento por fragmento, pedazo por pedazo, hasta reconstruirla. Lo que usted ve acá es una piedra que fue hecha a pedazos y por eso se mira así. Porque él tuvo que reconstruirla después que la encontró ya hecha a pedazos. Otra piedra, ahí nos habla también acerca de la piedra de Rosetta en forma de tabla y de plancha, pero nos vamos a brincar también a los rollos de papiro, que fueron en verdad, hermano, en estos rollos de papiro. Este es un manuscrito uncial y de estos son muy interesantes porque la manera que se escribía, hermano, era que no habían espacios, mayúsculas, no había puntuación. Pero este es uno de esos manuscritos unciales que uno no sabía dónde estaba el period, dónde estaba, pero esa era una manera de escribir que era la manera aceptable en ese momento. Y yo sé que me estoy brincando aquí, hermano, pero es porque tenemos que brincarnos. El manuscrito, y usted tiene todo esto ahí en su manual, el manuscrito papiro, otra vez, es la manera que en verdad se escribió el Nuevo Testamento, fue en estos tipos de manuscritos. El conde van Tischendorf es el que hablábamos hace un momento, que fue el que descubrió el Nuevo Testamento, el Código Sinaítico. Esta es una de las fotos del Código Sinaítico que hoy mismo están en el Museo Británico. En ese monasterio, y cuando estudiamos la historia de la iglesia, nosotros siempre reconocemos que la iglesia católica romana es la iglesia, la primera iglesia, la iglesia madre, la iglesia. Pero hubo un momento, hermano, que en la misma iglesia católica hubieron divisiones. Uno fue por ahí por el año 1000, de 900 al siglo IX, siglo X. Se hizo una división entre los ortodoxos y la iglesia católica. La central, que pudiéramos decir el Vaticano, Roma, cambió y hubo un tiempo que la sede de Roma, en el tiempo de que Roma había sido conquistado por los bárbaros, barbarians. ¿Cómo? Eran parte de los alemanes. Los alemanes, ingleses también, los anglos, los saxons, sajones también. Cuando ellos conquistaron a Roma, la capital se mudó para Rusia. Y en St. Petersburg, ahí estaba la sede del Vaticano, era ahí en Rusia. En Rusia, si usted va todavía hasta el día de hoy, encuentra unas iglesias que son castillos, y es porque por casi 300 años ahí fue la sede de la iglesia católica. Y es increíble ahora creerlo,
Pero es por eso de que cuando von Tischendorf fue ahí en un monasterio ruso que encontró este código sinaítico. Y dice la historia de que se lo entregaron a los zares, en lugar de que él dárselo a alguien. Pero qué bueno que le permitieron llevarse, ¿usted se acuerda? Le permitieron llevarse 29 páginas, o le regalaron 29 páginas. No, 43 le regalaron. 43, 129 páginas era el código, 43 le regalaron. Y en el año 1933 vendieron el código a Gran Bretaña, y gloria a Dios que lo vendieron, porque ahora lo tenemos en un museo ahí en Gran Bretaña. A ver cuándo vamos, hermano. Hay un museo de la Biblia. Mire, fallamos y nos perdimos la oportunidad, pero fragmentos de papiro y fragmentos de códigos de la Biblia estuvieron aquí en la Universidad de Biola casi por un año entero. Ahora se los llevaron a Washington, D.C., donde van a abrir el Museo de la Biblia el próximo año, que eso va a estar tremendo, hermano. Ahí van a estar los códigos, los fragmentos de papiro, obviamente bien protegidos, pero están abriendo el Museo de la Biblia. Eso es increíble, va a ser algo muy bonito. El Código Vaticano fue encontrado después del Código del Sinaí. Dice que este código fue traído por el Papa Nicolás en 1448 del Este, y estaba escondido completamente. Dice que estaba en una biblioteca del Vaticano guardado, y un hombre que era amigo de Tischendorf fue a investigar a Roma y no le permitieron tomar fotos. A este no le permitieron ni tomar ni notas. ¿Y lo que hizo? Se memorizó el Código Vaticano. Increíble. Se memorizó el manuscrito. Hay gente que tiene esa habilidad. La Biblia, bueno, no la Biblia, pero sabemos por las historias de los judíos que los escribas eran muy famosos en memorizarse el Torá completamente, de principio a fin. Hay personas que tienen esa habilidad, simplemente no lo tratamos a veces. Yo creo que entre nosotros hay tal vez uno o dos aquí que tienen una habilidad, que se ponen suéteres rojos pero él se lo memorizó, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, porque ¿verdad? Una pregunta que uno de los estudiantes me hacía esta semana, pero wait a minute, ¿por qué estamos hablando de copias, de copias, de copias, y qué pasó con todos los originales? ¿Y por qué es que podemos tener confianza en todas estas copias? Que son copias de copias de copias. Ahorita vamos a entrar a eso. El Código Vaticano, cuando después de que Treyes lo memorizó, él lo publicó, y en 1859 el Papa Pío dijo: no, pues ya todo el mundo tiene el código que está escondido acá en el Vaticano. Le tomaron fotografías y lo empezaron a producir y a distribuir. Es increíble porque estaba guardado, escondido en el Vaticano. Ellos lo tenían bajo control, nadie lo tenía, y Dios, de una manera providencial, envía a alguien, se lo memoriza y lo empieza a distribuir. Es donde miramos la mano de Dios detrás de todo esto, como Dios detrás de la escena. Esta semana oía a un hermano que decía, hay gente que dice que la religión corrompe a las personas, y yo pensaba, no es tanto que la religión corrompe a las personas. Yo creo que las personas corrompen a la religión, porque la religión pura, sin mancha y pura, dice que es el cuidado de las viudas y de los huérfanos, right? Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Lo convertimos a veces en lo que vistas, lo que comas, lo que no hagas, lo que no digas, y eso no es la religión sin mancha y pura. Eso es algo nomás que les quiero tirar ahí, de que a veces como la Iglesia Católica en ese momento quería guardar un secreto, esconderlo, y sin embargo Dios envió a una gente que se lo memorizó y le fue a decir a todo el mundo lo que había. Y por último tenemos el Código Alejandrino. Este manuscrito en el lenguaje griego fue escrito alrededor del año 459 después de Cristo en Alejandría, Egipto. Estos son códigos enteros de la Biblia, son manuscritos, copias de la Biblia entera, y todos están en griego. El Código Alejandrino es uno de los códigos
que es más usado hoy en día. Si usted tiene la Biblia Nueva Versión Internacional, es de ahí de donde vino esa Biblia. Todas las Biblias que ustedes tienen vienen de estos códigos. Usaron uno de estos, o el Vaticanos, el Alejandrino o el Sinaítico. La King James usa el Sinaítico. La nueva versión usa el Alejandrino. Y varían a veces. Ahorita les voy a enseñar una variación que hay en una de las Biblias. Y no es tanto de que una es más fiel que la otra, no es más tanto que una, porque les recuerdo, hermano, que no hay ni una Biblia que le pueda yo decir esa versión es la exacta, porque solamente los originales son. Pero tenemos confianza que esta es la palabra de Dios, tal y como Él ha permitido que nosotros la tengamos en nuestra mano al día de hoy. El código alejandrino es el código, es uno que muy pocos conocían. Este fue se llama alejandrino porque apareció en la iglesia ortodoxa allá en Alejandría. Y el alejandrino fue el que usó el King James. Bueno, no fue el que usó, pero fue el que fue presentado a King James 15 años después que ya se había publicado la versión King James. Y fue en verdad una tristeza que después de que ya habían hecho todo el trabajo apareciera esta Biblia, pero ahorita vamos a encontrar y vamos a hablar de por qué, aunque tal vez no se usaron los documentos que más nosotros dijéramos, estos son los que se deberían de haber usado, Dios siempre tuvo cuidado de todos los editores, de todos los escritores, de que siempre perseveraran y escribieran lo que Él quería que se escribiera. Hay papiros, rollos, hay fragmentos. Un fragmento es un rollo de papiro despedazado que está en pedacitos. Hay fragmentos que existen de papiro, de rollos de papiro que son antiguos, hermano, miles de años. Hay fragmentos. Uno de esos es el de Chester Beatty. Dice que mientras se excavaban, dice que encontraron unos cocodrilos momificados. ¿Usted leyó la historia en su manual? Sí. Habían 200 cocodrilos momificados. Y él estaba buscando un tesoro, algo que él sabía. Él les decía, aquí hay algo que yo necesito encontrar. Yo sé que aquí hay un manuscrito, yo sé que aquí lo vamos a encontrar. No los encontró, desesperado, ¿verdad? De lo enojado que andaba tal vez, perdió, se desanimó. Y uno de los trabajadores dice que se cayó mientras iba con uno de los cocodrilos, iba caminando y mientras iba con el cocodrilo se cayó. Una vez más, la providencia de Dios. Se cayó, se abrió el cocodrilo momificado y adentro estaban los fragmentos, estaban los rollos, habían manuscritos. El papiro de, esta palabra sí me cuesta, Oxemichos. eso. Incluía algunos escritos bíblicos del siglo II. Había también una serie de libros que ayudaron a otros descubrimientos de los sitios donde se guardaban tesoros de la ciudad. Había no solamente manuscritos de la Biblia, había mapas donde habían otros escritos. El papiro de Chester Beatty trajo mucho entusiasmo y este mismo hombre, estos mismos papiros que él encontró, este descubrimiento, añadió al código sinaítico páginas que le faltaban al código sinaítico. Páginas que le faltaban a ese código las encontraron dentro de esos cocodrilos momificados. También es increíble cómo Dios empieza a ponerlo todo junto. Y después de eso obviamente tenemos el gran hallazgo en este siglo que fue los rollos del Mar Muerto. Aquí en estas cuevas, no las podemos hacer más grandes, pero ahí es donde se encontraron jarros, jars, donde se encontraron las vasijas, donde estaban los rollos de papiro, que en verdad nos daban, ahora sí, con exactitud, nos daban evidencia de que todos estos códigos, todos estos papiros, todos estos fragmentos de papiro, todos estos manuscritos siempre habían guardado la integridad. Algo que pasó allá durante el tiempo de la cautividad de Babilonia es de que se levantaron, cuando Jesús vino aquí a la tierra, habían diferentes grupos. Habían los fariseos,
los escribas, los saduceos, y estaban los celotes del partido de ser revolucionario. Pero habían otros que no, la Biblia ni los menciona, ni no sabemos nada de ellos. Que son los escenos. Los escenos fueron un grupo de gente tan celosa con la palabra de Dios y con las cosas de Dios, que cuando empezó a ocurrir todo esto, empezaron ellos a copiar manuscritos, todo el Torah, la ley, todo el Antiguo Testamento, los libros. Empezaron a hacer copias. Se fueron a vivir a estas montañas y ahí se escondieron. Ahí vivieron. Siglos vivieron ahí escondidos. Y lo único que hacían era escribir. Memorizar y escribir manuscritos. Es todo lo que era su vida de ellos. Era un monasterio antes que existieran los monasterios. Ahí ellos vivieron. En el tiempo de Jesús, cuando Jesús llegó a la tierra, ahí estaban. Ni siquiera se dieron cuenta ni salieron. Ahí hay un mensaje. Una vez yo hablé de esto en un mensaje. Que cuando Jesús vino, estaban los fariseos, los religiosos, los saduceos, los modernos, los que estaban más modernizados. Estaban los celotes, los revolucionarios. Y estaban los escenos, que no sabemos nada porque ni nos dimos cuenta que existían. Ni siquiera vinieron a darle la bienvenida a Jesús. Estaban tan escondidos y tan fuera de la acción que ni siquiera supimos nada de ellos. Pero dejaron un tesoro de manuscritos escondidos para nosotros. Esta es una de las páginas que están ahí. Este es creo que es el libro de Levíticos. Parte del libro de Levíticos escrito en ese papiro o en ese manuscrito que fue encontrado. En su manual yo siempre les recuerdo, hermanos, léanlo, tomen notas, highlight, rayenlo, subrayenlo y hagan todo. Este está escrito en hebreo original, en hebreo antiguo. No, en griego. Sí. Acuérdense que lo que sucedió fue cuando Alejandro Magno empieza a conquistar, esto fue lo que hizo que todo el lenguaje se hizo, lo unificó, porque había un montón de lenguajes. Cuando Alejandro Magno empieza a conquistar la tierra, empieza a conquistar los reinos, empieza a hacer el lenguaje griego uno solo. Eso fue lo que los escenos se dieron cuenta, que tenemos la Biblia en hebreo, así que hay que traducirla al griego, y de ahí vino la Septuaginta. Es más, esta es parte de la Septuaginta. ¿Qué quiere decir Septuaginta? El canon hebreo traducido al griego por 70 eruditos, 70 personas. Acuérdense, Septua quiere decir 7, 70, en este caso, Septuaginta es la Biblia donde 70 eruditos escolares tradujeron el Antiguo Testamento hebreo al griego, que ya era el lenguaje oficial. La Septuaginta, eso es lo que los rollos del Mar Muerto, eso es lo que contenía. Una versión de la Biblia. Y yo pensé que tenía eso aquí. Outline. Denme un segundito. Lo que escribí fue la Biblia Septuaginta, fue el texto utilizado por las comunidades judías de todo el mundo. El 7 se fue. Sí. Sí, el 7 era. ¿La 7 cuál era? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia Septuaginta? ¿Qué es la Biblia Septuaginta, hermano? Es la versión más antigua Fue del un texto descubrimiento. utilizado. Más antigua del descubrimiento de las escrituras. Sí, son por 70 escolares alejandrinos. Y wow, aquí hay un libro ahí. No sé por qué. Pero fue allá por el año 300 antes de Cristo. 300 años antes de Cristo. Por eso es que todo el libro de Isaías lo encontramos ahí en las cuevas de Qumran, que es donde está el Mar Muerto. Ahí en las cuevas de Qumran, en esa foto que les enseñé hace rato, eso es lo que se llama. Esas son las cuevas de Qumran. Fue ahí donde se encontraron esos rollos. Ahí estaba la Septuaginta, ahí estaba todo el libro de Isaías que no lo teníamos. Eso es increíble, que era la versión más antigua, las copias más antiguas que teníamos, que van ahora a 2300 años atrás. Eso es increíble. La Septuaginta fue escrita por hebreos bilingües Hebreo o bilingüe. griegos bilingües. Hebreo bilingüe. No, fue eran, una cooperación no, sí, recuerdo, no, eran hebreos. Eran hebreos. Sí, eran hebreos. Lo que pasó
que ya para ese tiempo ya el lenguaje Eran griego. levitas. Era como nosotros. A escribas. Sí, eran escribas. Eran hebreos. escribas hebreos, no eran Los griegos. dos. Sí, exacto. Los dos. No eran griegos, eran alejandrinos en el sentido de que, bueno, Y viene el tengo que corregirme. Alejandría. Yo tengo que corregirme ahí, tengo que corregirme ahí. Dice que aquí. Eran 70 escolares alejandrinos, eran griegos, pero eran hebreos. Sí, pero eran hebreos. El habla griega. Sí, eran Como una segunda generación hebrea. exacto. Ya, No, por eso dije como nosotros. Bajo el reino griego. Bajo el reino griego. Es como nosotros que, bueno, yo sí soy de Guatemala, pero mis hijos, ellos se identifican con americanos, aunque tienen la sangre de nosotros. Son latinos, pero se identifican con ser americanos también. Pero eran alejandrinos, eran griegos. De sangre hebrea. De sangre hebrea, thank you. Ahora, ¿por qué no tenemos los originales? ¿Por qué no tenemos los originales? Yo les puse unas citas bíblicas ahí, pero para hacer un argumento propio mío. Pero yo quiero que ustedes me den por qué. Según ahí estaban, si no había en el tiempo del rey Ezequías, encontraron la serpiente que habían hecho en el desierto y la empezaron a adorar. La destruyeron. Y según estaban diciendo que una parte de la razón porque no hay las auténticas originales, si hubiera originales quizás la gente podría empezar a venerar tanto porque por ser auténticamente original. Es uno de los razones que estaban dando. Ok, amén. ¿Alguien más tiene otro punto de vista ahí tal vez? ¿Alguien? ¿O quién está de acuerdo con lo que dice el brother? Mi opinión es que no tenemos los originales porque fueron destruidos. Bueno, ¿cierto? La pregunta que mucha gente hace, ¿por qué Dios no permitió que los originales sobrevivieran? ¿Qué dice Richard? Y tal vez no los hemos encontrado. Fueron escondidos. Tal vez no los hemos encontrado Tal porque vez todavía no. Ok, no es el tiempo, tal vez. puede ser. Porque si hay copias, tiene que haber un original. Pero ese original no se encuentra, pues solo Dios sabe cuál es el motivo por el cual no se encuentra. Pero no se puede copiar algo que no existe. De algo que no Entonces existe. sí existe el original. Ah, el hermano es bien filosófico. No podemos copiar algo que no existe. Ok. Porque el tiempo nos está ganando, yo tengo que darles mi opinión, porque en verdad esta pregunta es una pregunta. I like your answer. Es cierto. Puede ser que no los hemos encontrado. Pero yo tiendo también a estar en el mismo campo que el hermano Sofonías. Las escrituras que yo les he puesto ahí son escrituras donde en el libro de Segunda de Reyes, o el número 21, 4, 9, en el libro de Números, capítulo 21, el pueblo le empieza a reclamar otra vez a Moisés. ¿Por qué nos trajiste acá? Estábamos mejor en Egipto. Y Dios les manda un castigo, que es una serpiente que los muerde. Y cada vez que los muerde se mueren. Entonces Dios le dice a Moisés que levante una serpiente de bronce. Y que cualquier persona que sea mordido por esa serpiente simplemente tiene que ver la serpiente de bronce y va a ser salvo. Y no va a morir. Lo interesante, increíble, es de que cuando llegamos al segundo libro de Reyes, donde creo que si no me equivoco es Josías, que está levantando el avivamiento en Israel, se da cuenta que esa serpiente de bronce la gente la tenía como un ídolo y le presentaba ofrendas de comida y algo que Dios había usado para revelar su poder y su gracia y su misericordia. La gente lo había convertido en un ídolo. Nosotros lo vemos porque ahorita que yo les dije a ustedes que en el Museo de la Biblia hay manuscritos originales de los códigos originales de las copias, todos dijimos wow, porque en verdad sí, eso es algo que decir really. Ahora imagínense que yo le dijera, hermanos, ¿sabía usted que la Biblia original, la misma piedra donde Job escribió su genealogía, la tienen en el Museo de Londres? Mañana saldríamos al primer avión para Londres. ¿Cuánta gente no le pusiera
velas y candelas. Y si solamente aparece la Virgen María en un árbol y le ponen, porque tenemos esa tendencia a convertirlo. Nosotros somos muy propensos a hacer eso, hermano, a convertir las cosas de Dios en ídolos. A veces nos convertimos a nosotros mismos en ídolos. Cuando decimos que preferimos a uno que a otro, este predicador sí me habla y aquel no. En esta iglesia yo he conocido personas que me hablan de otros predicadores y los ponen acá arriba como que fueran la cuarta parte de la Santísima Trinidad. Nosotros tenemos esa tendencia, hermano. Pero entonces la pregunta sería, ¿podemos confiar entonces en las copias de copias? Les voy a hacer mi argumento rápido. Plinio escribió en el año 100 después de Cristo. Sus escritos, sin embargo, fueron hallados en el año 850 después de Cristo. Así que pasaron 750 años antes que encontráramos estos escritos de Plinio y tenemos 7 copias solamente de esos escritos. De Platón, ¿cuántos han oído del filósofo Platón? ¿Quién no ha oído de las? ¿Sabía que Platón escribió en el año 400 antes de Cristo? Pero sus escritos no fueron hallados hasta el año 900 después de Cristo. Así que pasaron 1300 años antes de que encontraran una copia de las copias 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 de las copias. 1300 años antes que encontraran una carta o algo escrito por Platón, y solamente tenemos 7 copias de eso. Solamente en el mundo hay 7 copias de las 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 copias. Heródoto, otro de los historiadores. Heródoto escribió en el año 450. Hallamos en el año 900 también 8 copias solamente de los escritos de Heródoto. Estos son los historiadores de Roma, historiadores de Grecia. César, ¿quién no conoce al gran César? Escrito en el año 100, yo tengo libros de César en mi oficina, hallados en el año también 900, 10 copias encontramos de esos escritos. César Augusto. El primer César. Julius Caesar. Julio César. Sí, he was very, era un filósofo. Sí, era un filósofo. Aristóteles escribió en el año 350. ¿Quién no ha oído de estos filósofos? Era de Platón, de Aristóteles, de Sócrates. De Sócrates no tenemos nada. Escribió en el año 350 antes de Cristo. Los hallamos en el año 1100 después de Cristo. Y tenemos 49 copias, como que ya van subiendo, ¿verdad? 49 copias. Homero, escritor de la Odisea y la Ilíada, esta es la Biblia de los griegos, escribió 900 años antes de Cristo. Los encontramos 400 años después de Cristo, que pasaron 1500 años, pero habían 643 copias. Y sin embargo, en el Nuevo Testamento fue escrito durante el primer siglo. Las copias más antiguas que tenemos son de 125, aproximadamente 25 años después. Y de esas copias tenemos 5600 copias en un lapso de aproximadamente 25 a 50 años. Podemos tener la confianza y podemos confiar en el Nuevo Testamento y que la palabra de Dios, por así decirlo, mantiene su integridad a la luz de todo lo demás. Obviamente también deja todo por el piso. Hablamos de Platón, un filósofo que escribió en el año 400 antes de Cristo. Y en la escuela usted aprendió de Platón, la filosofía de él. Y le enseñan como que fuera Biblia, los puntos de vista de Platón. Y sin embargo los escritos de él los encontramos 1300 años después que él los escribió y se enseñan como Biblia. Y solamente hay 7 copias de eso. Y del Nuevo Testamento tenemos 5600 copias. Hermanos, podemos confiar que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Tenemos confianza que las copias de las copias de las copias, es cierto que son copias, pero es la palabra infalible, inerrante de Dios. Así que les dejo con este pensamiento. Ahorita que regresemos vamos a empezar a atacar un poquito el proyecto que han estado haciendo y vamos a entrar en ello a pleno. Así que vamos a tomar un break en este momento y nos vemos ahorita como en unos 20 minutos. Nomás quería aumentar lo que estábamos hablando de los rollos del recuerdo. Este
esta es una foto un poquito exagerada, bien definida, pero este es el rollo de Isaías. Este es el libro de Isaías. Esta es la versión más antigua de la Biblia. Lo que miramos aquí, hermano, yo les decía de antemano, es la providencia de Dios. Y cuando el hermano Pablo hacía la pregunta, me quedé pensando en eso y regresé al manual que está en el estudiante, para estar bien acertado de lo que estábamos hablando. Durante el reinado de los griegos, Alejandro Magno conquistó a Israel, a Judá, y los judíos cayeron en manos de Alejandro Magno. Y después de años, de centenares, de generaciones, así como hoy en día, ¿verdad? Que usted, como mi hijo, que le cuesta hablar el español, él no lo aprecia tal vez de la manera que lo debería de apreciar, no ve la importancia en hablar el español. Y los hebreos que estaban creciendo de esa misma manera no apreciaban ya el hebreo, ya habían sido alejandrianizados, como decimos nosotros, americanizados. Y ellos mismos decidieron traducir la Biblia al lenguaje griego. Ellos tenían el Torah en hebreo, pero decidieron, y esto fue algo importante, porque ese era el lenguaje ahora actual del mundo completamente, que fue tan fácil divulgar la palabra de Dios ahora, porque estaba escrita en griego. Recordemos que todo lo que la historia, el punto de la Biblia, es de que Dios quería manifestar y revelar su poder, su gloria a la humanidad. Y la única manera, y una de las maneras tal vez más fáciles de hacer eso, es de que en el mundo hubiera un lenguaje, así como antes de la Torre de Babel, que hubiera un lenguaje mundial, que en ese momento era el griego. Qué increíble. Los hebreos deciden en ese momento, la vamos a traducir al inglés, al griego, y del griego la guardan, la mantienen, y por eso este rollo del libro de Isaías era importante, porque teníamos copias del año 500 después de Cristo, y sin embargo estos fueron escritos, actually no eran más que eso, teníamos casi de 1000 años después de Cristo, y estos venían de 300 años antes de Cristo, eran 1000 años más antiguos de lo que nosotros teníamos en nuestra existencia. Y hablábamos con el hermano Sofonías hace un ratito acerca de esto mismo, de que lo importante de esto es de que cuando encontramos estos rollos en las cuevas de Qumrán, el hermano Sofonías me comentaba y decía, yo me imagino que cuando los encontraron los arqueólogos dijeron, ahora sí vamos a desmentir a esta bola de ignorantes que tienen esa Biblia y que dicen que esa es la palabra de Dios, y con estos libros vamos a completamente desacreditarlos. Y lo que se dieron cuenta, que las copias eran exactamente iguales a lo que decían esos rollos. Que la Biblia que teníamos en mano ahora era exactamente lo mismo que decían esos rollos antiguos. No había nada que se había cambiado. Eso es donde miramos la mano de Dios de una manera milagrosa, providencial. Y por eso, como dice el hermano Richard, ¿será que no hemos encontrado tal? ¿Será que hay tal vez por ahí? Lo más seguro es de que eran rollos de papiro, de donde venía la palabra papel, se desgastaron. Usted conoce, el papel se desgasta, por mucho que usted quiera la materia, el sol, la energía, lo corrode, lo daña, sí, y el papel tarde o temprano, por mucho que lo cuide. Yo tengo ahí, yo soy el historiador del movimiento, y yo tengo documentos de los años 1920 y 30, y hay unas newsletters que ellos mandaban, que se están deshaciendo, que me da miedo tocarlas, porque son tan frágiles, porque obviamente las dejaron en el sol, y ahora están adentro de un plástico, pero el momento que yo las saque de ese plástico, lo único que puedo hacer es mirarlas por afuera, y nunca voy a poder abrir esas páginas, porque están pegadas, y el otro día traté de levantar una, y la esquinita se me vino, y dije, no, pues esto no lo voy a poder, a menos que sea yo uno de estos historiadores
que tenga el equipo para hacerlo, no lo va a poder hacer. O para memorizarme. Pero puede ser que existan por ahí y no los hemos encontrado. Pero miramos la mano de Dios en todo esto. Sí, pastor, una de las cosas que también, por lo que pensé eso, es porque como se escribía en piedra y en plomo, y esos materiales perduran también. Pero la pregunta que tenía ahorita es, cuando tradujeron estos rollos del Mar Muerto, ¿son todos en hebreo o es hebreo y arameo? No, estos son griegos. O están en griego, sí. Todos están en griego. Todos están en griego. O ya estaban. Ya los hebreos, estos sabían. fueron hebreos que pudiéramos decir, lo pudiéramos comparar a 70 latinos que de un día para otro deciden, latinos que fueron criados aquí en los Estados Unidos, y de un día para otro dicen, nosotros queremos traducir toda la historia de la iglesia Canaán al inglés, porque la iglesia, ya el inglés es nuestro lenguaje, ya tenemos que hacerlo en inglés, y traducen todo en inglés, y quieren que todo sea en inglés ahora. Algo así, algo muy parecido a eso. Yo sé que es un ejemplo no muy apto, tal vez muy exacto, pero algo similar a eso. Eran hebreos que ya habían sido modernizados, Hellenized. No sé, habían sido absorbidos por la cultura griega. Exactamente. El lenguaje de ellos era griego. Y entonces dijeron, ¿por qué estamos todavía leyendo la Biblia en hebreo? ¿Por qué la estamos...? Ya no... Para ellos ya el hebreo no era algo importante ya. Entonces dijeron, vamos a traducirla al griego. Y fue lo que hicieron, era el lenguaje griego. ¿Olga? Sí, está viendo Jeremías 32:14, donde Amén. el Señor le dice a Jeremías que guarde esos escritos en una vasija de barro. Y eso fue exactamente la razón por qué tenemos estos rollos. Y usted lo tiene en su manual del estudiante. Es el último versículo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Toma estas cartas, esta carta de venta, la sellada, y esta, la carta abierta, y ponlas en un vaso de barro para que se guarden muchos días. Y eso fue lo que los escenos hicieron. Eso fue lo que los hebreos alejandrinos hicieron, los escolares. Las guardaron, sin saber que hoy, 2000 años después, 2400 años después, nosotros íbamos a estar hablando de algo que ellos hicieron en ese momento. Y por eso yo les digo lo mismo todavía el día de hoy. Lo que usted está haciendo ahorita, estas pequeñas obras, estos pequeños actos que parecen insignificantes, pero que sabemos que son importantes, marcarán también el futuro para varias generaciones que vendrán después de nosotros. Para mí siempre es increíble ver la providencia, como Dios ha cuidado, ha proveído que se mantenga este libro, a pesar de cómo ha querido ser destruido. Acordémonos de von Tischendorf, que va al monasterio ruso y lo iban a quemar. Iba a ser quemado. Y ya estaba destinado, ya lo llevaban casi para el fuego, cuando Dios envía a un jovencito alemán escolar del Nuevo Testamento a que vaya y haga las copias. Después miramos a Treyes, que se va a meter al Vaticano, en donde lo tienen guardado, escondido, que no quieren que nadie lo tenga. Y ahí va y se empieza a memorizar. Eso es Dios. Eso es Dios enviando siempre. Y quién sabe si de aquí en 50 años de repente aparece una de las copias originales, de repente por ahí una piedra emblemada, ¿verdad? ¡Wow! Eso va a ser... El dedo de Dios. Exacto. Es exactamente eso. Pastor, es el dedo, it goes back to the Michelangelo. Regresamos a Dios tocando a la humanidad de una manera u otra, manteniendo esa comunidad, ese toque sobrenatural con nosotros. Sí, aquí digo así que aquí es donde la tecnología nos pone en desventaja, por ejemplo, a los hebreos antiguos, que se tenían muchas veces que memorizar la ley para poder decirle al pueblo. Sí. Entonces, por eso pienso que es una gran ventaja hacer eso, porque están constantemente ejercitando su cerebro. Sí. Y es un músculo. Y es un músculo, exactamente. Entonces, eso se pierde aquí porque Treyes tenía una
memoria fotográfica y ahora tenemos que usar un iPhone o lo que sea para poder... Para Sí, yo les digo, tomen notas. Yes. El teléfono. pero- Es la realidad y es el mundo que vivimos. No hay es cierto, vivimos en un mundo más apresurado. Y sí, en aquel tiempo era fácil. Hoy para nosotros es tan difícil creerlo que habían escribas que se memorizaban libros enteros. Y el Torah entero, tenían esa tarea. Pero es porque nosotros no lo hacemos. Nosotros todo es rápido, copy and paste, ¿verdad? Miramos algo que nos gusta en Facebook, en lugar de decir, mira qué bello, lo voy a escribir, share, boom, share, comparte, es todo. Y ahí quedó ya. Pero en algunas tradiciones, como las del Medio Oriente, todavía se instruye a los niños a estudiar y memorizar. Y les dan clases especiales para eso, como los musulmanes y los hebreos, los judíos, todavía apartan de su familia a una persona para que sea, La tradición oral. se encargue de eso, o dedican a una persona de su familia a estudiar solamente. Parte de ellos todavía dedican. Sí, es cierto. Yes. Y me estaba comentando una mía que ella es maestra de escuela dominical y dice, de verdad, llegaron unos niños que venían de testigos de Jehová, no sabían bastante, pero sabían bastantes versículos de memoria. Y dice, y mis niños no sabían ni uno ni dos, tal vez. O sea, es verdad. La disciplina, Sí. es la disciplina que uno, es cierto. A nosotros nos costó 5 versículos. y Díganos todavía- otra vez. Vamos a revisarlo, sí. Y sí los vamos a revisar. Pero sí es cierto. Es como dice, el tiempo va, es diferente. De chiquitos nosotros en la escuela dominical nos enseñaban textos y eran muchos textos. Un texto todos los domingos. Los libros de la Biblia nos enseñaron y hoy en día en la escuela dominical nos enseñan. En los campos blancos, les decían en El Salvador a la escuela dominical. Campos blancos. Se daban en las En casas. casa, ¿verdad? Oh. Campos blancos eran clases de niños y se daban en las casas. Era la tarea del día memorizar el texto. ¿Sabe? Sí. Y ahorita estamos saliendo un poquito fuera pero a la misma vez es importante. Porque esto siempre es el temor mío. Siempre es, yo les digo a veces, yo soy un anciano vestido de joven. Pero a veces yo creo mucho en las cosas nuevas, en lo bueno, en lo nuevo sin sacar lo bueno. Es importante añadir lo nuevo sin sacar lo bueno. Pero hace unos años yo recuerdo que empezamos a eliminar esa parte de las escuelas dominicales, donde los niños pasaban a dar su texto y daban su resumen. ¿Verdad? Lo empezamos a eliminar porque queríamos ser más modernos, más actualizados, queríamos que el culto fuera más fluyente, pero nos dimos cuenta que de pronto como que o los maestros o los niños no sabían cómo reaccionar a eso. ¿Qué hacemos ahora? Porque ahora nadie nos pide cuentas de la clase. Y aunque también regresamos otra vez a que nosotros como maestros, como directores, nosotros deberíamos de poner más énfasis y más atención, pero también nos damos cuenta que esas cositas pequeñas, como decía mi esposa, cuando éramos niños, a nosotros nos hacían memorizar cada semana un versículo. En la sociedad de jóvenes usted tiene que traer un versículo de memoria cada semana con el tema de esa semana. Y si le tocaba debate de textos, apréndete 10 por lo menos. 10 a 20. Eso era, ejercitábamos la mente una y otra vez. Que hoy en día se nos hace raro cuando los jóvenes no saben textos. Y tienen el concepto de Dios, pero los textos no los tienen, y creo que eso es algo que tenemos que empezar a corregir. Rapidito, es por eso que la cultura china, especialmente la primera generación de la gente china, como ellos tienen que memorizar un alfabeto de 20,000 palabras, se les hace fácil cualquier otra cosa, y por eso son primeros en sus clases. Sí, claro. Porque para el periodismo ellos usan nomás 2,000 caracteres, pero para lo demás 20,000. Yeah, that's true. That's true. Y la capacidad del cerebro, entre más se le ejercite, más él exige y más él da la capacidad. Porque yo les decía a las personas de que cuando yo leía un código decía, Dios mío, este código lo tengo que leer en 2 días. Y
Y a los 2 días lo terminaba y decía yo, no, como no se me quedó. Y cuando alguien venía y me decía, oh, sí, es esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. ¿Por qué? Sí. Porque el cerebro es como una esponja, de veras. Y entre más se le ejercita, más. ¿Usted se acuerda cuando les di la primera asignatura? Van a leer el capítulo 2, el capítulo 4 y la lección número 3 y todo. ¿What? Me acuerdo, todavía está en el video la evidencia. Cuando, ¿y esto usted lo quiere para la próxima? ¿El lunes? ¿Qué hagamos? Y ahora, ¿verdad? Damos, bueno, pues esa es la tarea, la vamos a hacer, ni modo, ¿verdad? El cerebro se está empezando a challenge, a desafiar más y más. Si usted no lo hace muy seguido, pues lo está haciendo ahora y se está desafiando usted mismo. El cerebro está empezando a ejercitarse más y más. Y eso va a ser, en verdad, eso es exactamente lo que tratamos de hacer. Porque eventualmente, sí, claro, hermano, estas tareas tienen que ir aumentándose. Ahorita estamos en lo básico todavía, no tienen que ir aumentándose, ¿ok? El proyecto de grupo. Este es un proyecto que yo les di a ustedes y yo sé que estoy mirando que varios, no sé si es de que están teniendo dificultad con él, pero esto es lo que van a hacer. Ustedes en grupo van a presentar sus puntos que están en este libro, hermanos, ¿ok? Interpreten lo que está aquí, pero tienen que citar el libro. No me digan sus propias palabras todo, porque tienen que citar la fuente de donde sacaron. Eso nos demuestra a nosotros de que usted hizo el bosquejo, que usted hizo la tarea. Eso me deja saber a mí que usted lo leyó y que no solamente se lo inventó. Entonces, aunque no lo tiene que hacer, no lo tiene que copiar letra ni palabra por palabra, por favor, deme y condénselo, porque algunos de ustedes tienen mucho que decir y hay mucho que escribir, pero traten de condensarlo. Ese es ese es un reto grande. En la tesis de 2,000 palabras es el mínimo, ahí expandan si lo quieren de 5,000 o de 10,000, háganlo, pero en el proyecto de grupo lo van a tener que condensar, porque la presentación va a tener que ser de 3 a 5 minutos por persona y el grado es por grupo. Así que los líderes tienen que estar encima de el proyecto, hermano, del grupo. Ustedes lo van a hacer la próxima semana. La próxima semana vamos a tener el proyecto, se va a presentar y también va a haber un examen. Vamos a empezar con el examen y después vamos a entrar al proyecto. Cuando se dé el proyecto, cuando ustedes empiecen a hablar, son 3 grupos los que van a dar en la presentación. Van a tener máximo media hora para hacerlo, cada grupo. Cuando estén dando su presentación, todos estén tomando notas, porque va a haber un examen sobre todo el proyecto. Aunque usted tal vez no leyó los puntos de los demás, espero que lo hagan, pero tome nota de lo que están diciendo los hermanos, porque sobre todo sobre ese proyecto entero de grupo, por eso les dije que ahí hicieran un master copy para todos, porque va a haber un examen, parte del examen final va a también estar ahí. So, tomen notas y cuando tengan ya su copia master, ustedes van a ver que todo les va a ayudar a recordar. Este es en verdad uno de los grandes puntos de esta clase, de cómo se formó la Biblia, el poder de Dios revelado en la naturaleza, en revelación especial, la inspiración, el canón, cómo es que en el Antiguo Testamento, cómo los hebreos decidieron cuáles eran los libros de la Biblia. Sí, bueno, el hermano sí sabe, pero a ver, ¿quién más sabe? Usted no vaya a contestar, hermano. ¿Quién sabe, porque es lo que estábamos hablando ahorita, quién sabe cuál libro de la Biblia no había solamente un libro en esos rollos de Qumran, en rollos del Mar Muerto? Solamente había un libro que no se encontraba entre esos hallazgos. ¿Cuál es? Deuteronomio. No, ese sí tiene que saberlo, es la ley. No, es el libro de Esther. Si usted alguna vez lee el libro de Esther, usted se va a dar cuenta que el libro de Esther no aparece el nombre de Dios. No. Elohim, no aparece El Shaddai, no aparece el nombre de Dios no aparece, básicamente. Pero es una historia que tenía que ver con la providencia, una vez más, de Dios, como Dios los cuidó y los guardó a su pueblo. Ese es el único libro que no aparece ahí en los rollos del Mar Muerto. Pero, entonces, pues la pregunta es, ¿cómo se decidió cuáles libros eran los libros de la Biblia del Antiguo Testamento? ¿Quién tiene ese?
¿Quién tiene ese hazaña? Se supone que alguno de ustedes lo tiene que tener. So, alguien va a tener que argumentar esos puntos, ¿ok? Y no son argumentar puntos, y acuérdense que la presentación va a tener que ser en grupo, tiene que hacer la presentación, tiene que haber una uniformidad en su presentación. Usted no me diga de que el Antiguo Testamento fue escrito o se decidió de esta manera y la hermana que da el punto del Nuevo Testamento de la canonización del Nuevo dice que en el Antiguo Testamento no se escogió nada. O sea, tiene que haber uniformidad en lo que hablan. Por eso les estoy dando tiempo. Ahorita les voy a dar tiempo para que en grupo lo revisen y hablen. Por eso estoy terminando esta clase en este momento, para que ustedes se puedan reunir y hablen qué es lo que esperan y qué es lo que van a hacer, ¿ok? Una última nota. Préstame, hermana, usted. En el manual usted va a ver este bosquejo. Esta es una repetición de algo que ya había y no sé ni cómo. No lo revisé, creo, se me pasó. Pero este no tenía que estar ahí. No se preocupen. Si lo hicieron, great, qué bueno, porque es práctica. Sí, pero este no lo tienen que hacer. ¿Ok? So, por hoy, hasta aquí, yo quería darles una explicación del proyecto, porque ya es la próxima semana. Lo van a hacer en grupo. Aquí se van a parar, el grupo entero, a darlo uno por uno, mientras van dando sus puntos. Los demás vayan tomando notas. ¿Cómo se lee cada quien? Sí, cada quien lo puede leer. Si lo sabe de memoria, pues lo sabe de memoria. Pero puede ser, los escribas se memorizaban el Torah entero. Pero si lo puede leer, léalo. No se preocupe tanto en usar vocabulario que nadie vaya a entender. Ni tampoco tampoco me ponga un lenguaje muy simple. Espero que esto sea, como le digo, esto que usted está escribiendo es algo que yo espero algún día modificar, redactar, editar de alguna manera u otra por algunos de los mismos hermanos de aquí de la iglesia, para escribir el manual que para futuras generaciones va a ser el manual de los defensores para el Instituto Bíblico. Si no lo haga muy simple, pero tampoco muy elevado, que puede necesitar un diccionario para leer su papel. Hágalo entendible, porque Dios no nos dejó un testamento tan complicado que no lo entendemos. Nos dejó un testamento, una palabra completa, con un vocabulario para nosotros, que nosotros podemos entender. Yo sé que es un reto. ¿Había algo? No. Amén. Ok. En grupos, pónganse juntos y empiecen a dialogar. ¿Cómo van? Hasta ahorita, ¿cómo van avanzando?